Hola, ¿cómo están todos nuestros internautas? Les damos la bienvenida a otro diálogo regionalista. Cuando pensábamos que nos íbamos de vacaciones un tiempo, pasó lo de Venezuela, tuvimos un podcast y bueno, se nos viene, por supuesto, este podcast especial sobre lo más acontecido de la semana, que fue, por supuesto, el gabinete, la presentación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Así que aquí estamos con nuestro elenco estable para hacer un análisis a fondo sobre los nombres, las señales que da este gabinete. Así que les doy la bienvenida, Adriana, Rolando. Partimos con Adriana, con tu primera impresión así general de este primer gabinete. Gabinete de CAS. Primero, cierto, una semana más o menos más tarde de lo que se había anunciado en una primera instancia. 13 hombres, 11 mujeres. Se mantiene de alguna forma esta paridad que también al principio, cierto, se tenía en el gobierno de Gabriel Boric. Es un mundo, el mundo que llega es un mundo muy desde lo privado. Así como en términos muy generales para partir. Entonces, gente que trabaja desde la empresa, ¿cierto?, privada, se inserta a lo público. Y yo creo que ahí se va a generar un choque que va a hacer que esas mismas personas demoren un tiempo en entender y en conocer los estatutos administrativos, etcétera, todo lo que implica la gestión pública que es distinta a la gestión privada y que tiene tiempos y que ahora con Contraloría incluso aún mayores. Y yo creo que por ahí puede ser la primera, como el primer choque de realidad que se van a enfrentar. Y decir también, ¿cierto?, que hay una gran cantidad de personas que son independientes. Y eso implica que al momento de ir a gestionar ciertas leyes en el Congreso, vaya a ser más difícil el cómo se vayan a relacionar. Si bien hay algunos ciertos ministros que tienen más experiencia legislativa, la verdad es que la mayoría no las tiene. Por lo tanto, eso va a ser algo más complejo. Creo que un desafío que van a tener que ir enfrentando, uno, aprender lo que es gestión pública, todo lo que es Contraloría adicional y todo lo nuevo de Contraloría que viene, ¿cierto? Y adicionalmente, cómo se van a enfrentar y cómo van a negociar con el Congreso sin tener todos los nexos con los partidos políticos, porque la mayoría son independientes. Rolando, ¿qué te parece a ti? Eh, Mira, antes de entrar al gabinete, quiero comentarles algo que podría haber sido muy relevante esta semana, que incluso yo lo publiqué en la columna del Regionalista que sale mañana, pero que cambió sustantivamente hoy día. Hace unos días atrás, la UDI informó que en un reconteo de votos en el distrito 17 en Maule, se había caído el diputado PDG que aparecía como electo y había asumido un diputado de la UDI, habría sido reelecto un diputado de la UDI. Esto era súper relevante porque significaba que la derecha quedaba a un voto de la mayoría absoluta y que el PDG, al quedar con 13 diputados, podía darle mayoría a la derecha, pero no a la izquierda. Entonces el PDG perdía su rol de bisagra, que es Mm. lo que le va a dar poder en la próxima legislatura. Claro. Bueno, hoy día se informó a última hora de hoy que en realidad el Tribunal Constitucional, haciendo el conteo como correspondía, es electo el candidato del PDG. ¿Ah? Por lo tanto, Drama. Vuelve a ser por lo bisagra. tanto, el PDG vuelve a respirar y a transformarse en una pieza clave en la legislación del futuro Congreso. Aun cuando hay voces que dicen que probablemente uno o dos candidatos, diputados electos del PDG pudieran eventualmente cambiarse hacia la bancada oficialista. Pero bueno, pero hoy día el PDG respira y vuelve a tener un rol muy estratégico. Eso era una cosita que quería comentarles antes. Y bueno, Importante. respecto, yo concuerdo con Adriana, ¿no? Este es el gabinete de CAS, un gabinete que ha dejado muy enojado a los partidos políticos de derecha, hay que decirlo. ¿Ah? En primer lugar, los libertarios de Kaiser quedaron fuera y se van a transformar en la oposición por derecha al gobierno, que le va a hacer mucho daño. Ese es el primer elemento. En segundo lugar,
la UDI y RN quedaron con un diputado, con un ministro en sus Cada uno. filas, un ministro cada uno, y Evópoli, un partido en extinción, quedó con dos ministros. O sea, realmente, bueno, y lo que dice Adriana es, mira, alguien lo graficaba muy bien hace unos días, estos ministros independientes no tienen idea dónde está el baño del ministerio, ¿ah? Menos el del Congreso. ¿Y qué es lo que puede pasar? Mira, lo más probable es que se intente armar un elenco de subsecretarios que compensen la falta de capacidad política de los ministros. Claro, Entonces, lo que tú vas a tener es un ministro que no va a tener relaciones con el Parlamento, que no va a tener con quién entenderse, y vas a tener subsecretarios empoderados que van a llegar a los ministerios, van a reunirse con el comité de su partido de funcionarios del ministerio, va a almorzar con la bancada de su partido en el Congreso y el ministro va a quedar offside. Yo creo que lo más probable, y de acuerdo a la experiencia que ha habido en Chile desde hace muchos años, es que un ministerio, o sea, un gabinete con este tipo de ministros independientes puede significar un error de proporciones para el gobierno de casa. Ahora, las apuestas están por quién es el primer caído, ¿no? ¿Quién va a ser la primera figura que va a salir? Y, bueno, ahí hay varias apuestas entre la ministra de Educación, pero también se ha hablado, fíjate, que quien corre un riesgo grande, que es una de las ministras que ha sido bien valorada, que es la de seguridad, Ah, porque el tema de Beatriz Sánchez. seguridad es demasiado, demasiado complejo y el gobierno está obligado a dar señales de que va a solucionar las cosas. Ahora, este no es un gabinete de seguridad, este es un gabinete económico. O sea, lo que hay aquí son gente que tiene capacidad en esa área, no en aquella área que es la principal, que el principal problema que dicen los ciudadanos. Entonces, vamos a ver, es cierto que el movimiento, como digo yo, se demuestra andando, por lo tanto vamos a tener que esperar y ver efectivamente qué es lo que sucede, pero así la radiografía que hay en este momento es bastante compleja. claro. Bueno, yo concuerdo con lo que dicen ustedes. Yo escribí en mi columna que yo creo que este es un gabinete que da ciertas señales, sí, o sea, yo creo que hay cosas que son súper claras. El Ministerio de la Mujer, que yo creo que es una señal, es un gustito que se dio Kast a nivel ideológico, porque si él venía anunciando, ¿cierto?, que esto iba a ser un gobierno de emergencia y que por lo tanto los ministros eran por un gobierno de emergencia, explíquenme qué urgencia había en poner una ministra evangélica en el Ministerio de la Mujer. Ninguno. Ese es un gusto ideológico, ni siquiera político, ideológico, que es volver a marcar, bueno, su línea de toda la vida. Recordemos que era de la UDI, gremialista, de ese mundo de la Universidad Católica, de cuál es el lugar de la mujer en la casa, teniendo hijitos y etcétera. Y yo creo que eso, si hubiéramos pensado en quién es más opuesto a la ministra Orellana, esta Judith Marín es como el póster así de lo opuesto a la ministra Orellana. Entonces, eligió por ahí. Y yo creo que eso es una señal súper clara. Y yo creo que el otro punto, que para mí es una señal clara también, es decir, a ver, yo soy pinochetista, me importan un cuesco los derechos humanos y esa señal la dio fuerte y claro con un ministro de Justicia que fue abogado de Pinochet en una causa económica y en una causa criminal, porque él, recordemos que este ministro fue abogado de Pinochet defendiéndolo tanto en el caso Riggs, que es fraude económico, y en la Operación Colombo, por ejemplo, que tiene que ver con falsificación, ¿cierto?, de muertes de personas en Argentina el año 1975. Entonces, eh, hay un problema grave, creo yo, con el Ministerio de Justicia cuando ponemos a la cabeza una persona que defendió un criminal. ¿Ya? O sea, eso es señal uno. Y señal dos, creo yo, también el poner a Quirós, pese a todo lo cuestionado que estaba por el caso de las colusiones, recordemos además que él fue condenado por manejar en estado de ebriedad en 2014, en Zapallar. Entonces él tiene además un récord criminal. Son cosas que otros presidentes o sea, no se le hubiera pasado por la cabeza, ni a un presidente de derecha, ni a un presidente de izquierda, poner gente de esta calaña, digamos, de ministros. Eso no es una cosa menor. Adriana, me gustaría preguntarte específicamente en el área de ciencias. Como tú eres aquí nuestra experta en el panel, ¿qué te parece la designación de la ministra de Ciencia y Tecnología? Bueno, creo que ella representa la diversidad y algo súper importante histórico, yo creo que no se había producido antes que alguien de origen mapuche asuma un
ministerio. En el gobierno de Boric eso no sucedió nunca. Sin embargo, aquí lo estamos viendo. Una persona independiente que tiene una trayectoria interesante, ¿cierto? Importante, que es de estas mujeres que tú lees su biografía y tú dices una mujer inspiradora. Por más allá de las ideas que tengas, tú dices, es una mujer inspiradora que viene, su padre, ¿cierto? Trabaja en una ferretería, se va a Estados Unidos, se construye a sí misma. eh, Allá estudia el doctorado, eh, se preocupa de la comunidad latina, innova, hace temas de tecnología, de educación. Es una mujer que tiene, en general, es muy potente. Ahora, uno pudiese también encontrarle debilidades. Probablemente, es cierto, ella conoce la gestión que ocurre y que pasa en Estados Unidos, pero no conoce la gestión chilena ni lo que es el Ministerio de Ciencia. Y por otro lado, siempre va a encontrar el tema de, y una preocupación, ¿cierto?, de lo que es la ciencia básica, de lo que es la ciencia aplicada, ¿cierto? Estos dos mundos que siempre en la interna están ahí en pugna. Siempre, ¿ah? Eso es como que quién hace ciencia básica y quién hace ciencia aplicada y cuál es más importante. Y eso va a ser complejo. Yo creo que vamos a ver. Ayer funcionó el Consejo de Ciencia, Tecnología, Conocimiento y Innovación ampliado. Se pretende renovar la política. Recordemos que la política de ciencia se hizo en el gobierno de Piñera y probablemente, ¿cierto? Ahora la actualización de la política se va a hacer en el gobierno de Kast y vamos a ver los distintos matices que van surgiendo, ¿cierto? Y que finalmente se van publicando. Pero eso en general en el Ministerio de Ciencia. El Ministerio de Ciencia es un ministerio pequeño, ¿cierto? Con un PIB, un porcentaje del PIB que se gasta, que si bien subió muy, muy poquito durante el gobierno de Boric, subió, pero está lejos del 1% que en alguna vez se conversó, etcétera. Muy Eso debajo de por los otra países parte, desarrollados. claro, muy, muy lejos. Y por otra parte vemos, ¿cierto?, lo que pasó en Argentina con Milei, que partió cohesionando, fusionando el Ministerio de Ciencia, haciendo que este desaparezca, y luego también desapareciendo todo lo que era financiamiento para proyectos de investigación. Por lo tanto, vamos a ver, ¿cierto?, qué pasa con el ministerio, si se sigue, porque al principio tenía que hacerlo. Todos estos ministerios están básicamente por ley, por lo tanto tienen que haber ministros, pero vamos a ir viendo qué pasa el segundo año cuando Kast ya asuma totalmente la administración y tenga más herramientas que las que tiene ahora, ¿cierto? Sin todavía asumir el gobierno. Y eso es interesante porque, ¿por qué? Porque una señal que dio Kast fue cuando la empresa privada, ¿cierto?, anuncia que su gerente general va a dejar la empresa porque va a asumir el Ministerio de Minería. Y finalmente, frente a ese anuncio, ¿cierto?, mediante esa sacada de piso, eh, Kast decide hacer un biministerio, tener un biministro que va a asumir las carteras de Economía y de Minería y que es ingeniero agrónomo. Y que también ha generado también críticas desde el mundo de minero. Entonces, también tenemos que considerar, ¿cierto?, el carácter del presidente, que lo vamos a ir viendo, si es de alguna forma consistente con lo que conocemos antes de él o sigue mostrando la imagen que mostró en campaña, o vamos a ir viendo quién es Kast presidente, no Kast el candidato. Sí, dato, claro, exacto. A mí me parece interesante, Adriana, lo que dices tú de destacar, digamos, todas estas cosas de la ministra de Ciencia. Y yo creo también que es una señal positiva el hecho de que no haya fusionado ese ministerio o lo haya hecho desaparecer, como en el caso de Milei. Veremos, como dices tú, en el segundo año. Pero no sé qué te parece a ti el hecho de que haya nombrado a una persona que no es especialista en ciencias. Ella tiene el doctorado de ella, no tiene nada que ver con ciencia. Entonces, no sé si eso hará ruido dentro del mundo de la ciencia. No, la verdad es que el ministerio, y se peleó mucho para que no fuera el Ministerio de Ciencia, es el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y ella está dentro de la generación de conocimiento con un doctorado. Por lo tanto, en ese sentido no va a haber mayores, no va a haber una crítica feroz por eso, ¿ah?
porque es algo que, por ejemplo, habían, no sé, estaba la Asociación de Investigadores de Humanidades, ¿cierto? Que siempre también peleaban por no hablar de ciencia, sino que de conocimiento en general. Por lo tanto, creo que no va a ser una arista tan relevante, por lo menos en la media de los investigadores. O sea, hay investigadores e investigadores que se dedican a la literatura y siguen siendo investigadores. Por lo tanto, no veo que vaya a generar mayor problema, ¿no? Perfecto, buen punto. Rolando, ¿qué te parece a ti, por supuesto, de tu área de conocimiento político? ¿Qué te parece a ti este ministerio ya mirando más a fondo? En el ámbito político, la verdad es que eligió una buena carta. Claudio Alvarado tiene una buena red al interior del Parlamento, ha sido transversalmente valorado. Y lo que se dice es que en el gabinete hay dos como ministros que lograron armar equipos propios, que es de Hacienda con Quirós y Alvarado en el Ministerio del Interior, que se complementa con García Ruminot, que viene saliendo del Senado. Él ha sido parlamentario desde el año 90, imagínate. Claro, por lo tanto, a diferencia de Alvarado, no tiene experiencia ejecutiva, que Alvarado fue ministro, subsecretario, por lo tanto conoce bien el aparato público, pero efectivamente en el ámbito político es cierto, tienes esas dos figuras fuertes, pero las otras figuras, que es la CGGOV, que necesariamente tiene que estar en esa mesa, es bastante débil. Tampoco existe una figura republicana que vaya a ocupar parte del comité político, ¿ya? Entonces, en realidad yo diría que lo político es un poquito la debilidad de lo que ha mostrado Kass en este gabinete, salvo que él quiera tener un gabinete como absolutamente centralizado y solo focalizado en la figura presidencial, que puede ser una opción, pero que eventualmente le va a restar mucha capacidad ejecutiva. ¿Ah? Porque finalmente Kass tampoco es Piñera, que Piñera, acuérdense ustedes que participaba en cada uno de los ministerios. En realidad Piñera fue ministro de todas las carteras, Así. ¿ya? O Lagos, que tenía una visión mucho más estratégica y era capaz de orientar a sus ministros en la dirección que él creía conveniente para su gobierno, pero en este caso esas cualidades no se ven en Kass, ¿ya? Entonces, No. bueno, hay que ver cómo se va ajustando todo esto. Adriana decía muy bien respecto de Jimena Lincolao, ¿no es cierto? Que es una buena carta, pero va a tener el desafío de ver si puede aumentar los recursos para el Ministerio de Ciencia. Así hay varios desafíos que tienen los distintos ministros. En el caso del Ministerio del Interior hay que ver cómo es capaz de lograr generar suficiente alianza política y coordinación con el Parlamento como para poder hacer y lograr concretar aquellas leyes que se ven tan necesarias, sobre todo en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la economía. Vamos a ver qué pasa con eso. ¿Ah? Yo creo que ahí hay un desafío grande respecto de lo que son los dos principales temas, que seguramente Kass va a concentrarse en eso. ¿Ah? Yo creo que él no va a caer no cayó en la campaña, en la trampa de salirse de los dos grandes temas, seguridad y economía, y por lo tanto pareciera que en el gobierno también va a seguir en esa misma línea. De otra manera, no se entiende. Ahora, de hablar de un gabinete de seguridad como él habló cuando lo presentó en cada una de las áreas, es complejo también, porque la seguridad no es teoría, es acción práctica. Vamos a ver el gabinete de seguridad cuando ejecute la reconstrucción. Yo creo que ahí Poduje, que fue uno de los críticos más acérrimos que tuvo el ministro Monte, vamos a ver si como ministro de Vivienda es capaz de resolver las complejidades administrativas que requiere la reconstrucción en el sur por los incendios, ¿no es cierto? Y vamos a ver si efectivamente logran tener esa ejecutividad que les significa enfrentar como gobierno, este gobierno de emergencia, a ver si efectivamente van a lograr resolver todos los problemas que dijeron comprometieron en campaña a resolver. Claro, yo creo que va a ser poco, la verdad, Rolando, lo que van a poder hacer. Lo de vivienda es bien serio porque se nos viene una reconstrucción, igual que le pasó a Boric, por tema de incendio, y yo no veo que Poduje tenga las herramientas como para hacerlo mejor, necesariamente que Monte, por un lado. Lo otro, que creo que la ministra de Educación es de las que se apuesta que podrían caer primero,
Tú decías también la de seguridad, porque es mucha la mochila que va a tener que echarse al hombro y a lo mejor con las capacidades que tenga y todo no se la pueda. Pero yo creo que la ministra de Educación es problemática porque de verdad que poner una ingeniera civil en esto, no, o sea, ingeniera en cualquier cosa da lo mismo, no tiene, digamos, conocimiento sobre la cartera de educación, sobre las complejidades digamos, de todas las Mm. cosas que pasan con la educación pública en Chile. Entonces yo creo que, a ver, no tan mal como Trump, ¿no? O sea, si nos vamos a ver el vaso medio lleno, no es tan malo como Trump, que puso de ministra de Educación una señora que tiene ella tiene un gran francés, primero que nada. Nada que ver con lo que se dedicó, que fue a ser una señora que se hizo cargo del negocio de la lucha libre. Entonces, Mm. no, si eso es, ella y su marido son empresarios, dueños de una compañía que tiene que ver con la lucha libre, que es digamos, la más conocida en Estados Unidos, que es el WWE. Ya. Y claro, y puso a esta señora que ha tratado toda su vida con el mundo de la lucha libre como ministra de Educación. Ha sido un desastre absoluto. Entonces, si lo ponemos desde ese punto de vista, esta señora que es ingeniera, supongamos que no lo va a hacer tan mal. Pero el Ministerio de Educación es siempre un ministerio complejo y poner una persona con cero experiencia en el mundo de la educación en Chile es receta para el desastre. Así que veremos qué es lo que pasa. Bueno, una última ronda en que los invito a hacer alguna observación en particular que les haya llamado la atención hacia lo positivo, para que no nos acusen Lo de positivo. todo negativo. Pensemos en alguna cosa que les haya llamado la atención para el lado positivo del gabinete de Cast. Pucha, a mí me tocó lo positivo que es lo de ciencia, la diversidad. Creo que hay varios personajes que están asumiendo ciertos futuros ministros que han sido consistentes a lo largo de su carrera con sus ideas. Entonces, son consistentes. Más o menos de alguna forma uno sabe a lo que va. Las ideas que tienen en el pasado son las mismas que tienen ahora. Ahora, eso les implica un desafío mayor, porque muchas veces lo que está establecido actualmente choca con sus ideas. Y conversábamos antes de entrar, ¿lo van a cambiar? ¿Cuándo lo van a cambiar? ¿O no, o van a seguir administrando lo que hay? Porque igual en algún momento no puedes llegar y hacer el cambio. Tienes que, van a haber algunos meses, ¿cierto?, donde tienen que lidiar con otros aspectos. Eso por un lado, y por otro lado el tema de los subsecretarios que pudiesen ser, ¿cierto?, que tener más, de alguna forma, más manejo político, pero eso implica un mayor desafío para ellos, porque ellos tienen, la mayoría de los subsecretarios tienen que manejar y gestionar todo lo que es la interna, los presupuestos, los servicios. Es mucho más, ¿cierto? No es tan político en teoría el rol, sino que más de gestión. Yo creo que ese va a ser un desafío mayor el que busquen y encuentren personas, ¿cierto?, que sean capaces de tener como ese perfil. Creo que eso va a ser un desafío que vamos a ver en las próximas semanas junto con los y las intendentes. Y creo que ahí va a haber otro desafío interesante, que lo estoy mirando así como desafíos, es que qué va a pasar con los gobiernos regionales, de alguna forma su autonomía versus los, eh, los delegados presidenciales, ya no son intendentes, los delegados presidenciales. ¿Se va a ir liberando eso o no? Vamos a ir viendo qué va a pasar. Pero creo que de lo positivo, Lincolnao, como la primera ministra mapuche que asume un cargo, creo que es interesante, es positivo. El que se haya conservado un poco la paridad, ¿cierto? 11-13, bastante parejo, también lo voy a colocar como positivo, si bien creo que en algunos ministerios, como en el Ministerio de la Mujer, a mí me hubiera gustado tener a una ministra como Marcela Sabat, por ejemplo, que creo que es una mujer muy capacitada y que le hubiera de alguna forma. Creo que le hubiera dado un plus al Ministerio de la Mujer, sin desmerecer el trabajo de la ministra Marín, que no la conozco, digamos, más allá de lo que se ha visto en prensa.
pero creo que hubiera sido más fácil para ella administrar, a alguien como Marcela Sabat, administrar, por ejemplo, leyes como el aborto en tres causales, versus una ministra que estuvo en contra, ¿cierto?, de esta ley, que Ah, ya es ley, está por lo en tanto hay que contra. respetarla. Y vemos, ¿cierto?, que ella aparecía con los carteles y es una chica joven. Vamos a ir viendo qué pasa con ella, pero creo que hay que poner atención en estas carreras. Veo harta mujeres joven, que tú puedes decir, sí, no tienen experiencia, pero valoremos, ¿cierto?, la juventud y de alguna forma el perfil que va desde bastante jóvenes hasta, creo que el ministro de Agricultura es el mayor con 72 años, que además, ¿cierto?, es del Partido Radical, un partido que está también de alguna forma Desapareció. desapareciendo, pero que es un partido de centro izquierdo tradicional, y es interesante que asuma el Ministerio de Agricultura. ¿No? Y Campos, que fue ministro de Lagos y de Bachelet. Yo eso lo puse también en la columna como una contradicción de Kast, porque Kast ha sido un férreo crítico de Piñera y de los gobiernos de obviamente de la Concertación. Entonces, poner a un ex ministro de Lagos, a ver, entendemos que el tipo le gusta la polémica a Campos, y que en ese sentido tal vez tiene alguna relación con Kast, que también le gusta la polémica, no se arrancan de eso. Pero igual ideológicamente Tal son vez tiene experiencia, ya que le estamos viendo lo positivo, ¿no? la Esa era la misión. Me experiencia, diste a mí esa misión de hablar de lo positivo. Ustedes también hablen de algo positivo, por favor. la experiencia, tienes toda La la razón. experiencia. La experiencia. Rolando, ¿qué crees tú? Sí, además que acuérdense en el caso de Campos que Carlos lo acusó de corrupción. Presentó una denuncia en contra de él cuando Cass era diputado y que por la nominación de los notarios. Bueno, historia vieja y que se Antigua. repite en todos los gobiernos. Mira, no, si tiene cosas positivas el gabinete, si uno no puede ver que todo sea negro, también hay cosas positivas. Yo creo que en el ámbito político la dupla Alvarado-García Ruminot se ve como una buena dupla con buenos nexos, sobre todo en el Parlamento, y que ahí pudieran jugar un rol. Y se habla de un par de subsecretarios que llegarían a Interior también, que serían figuras que también complementarían de buena manera. Ahí pareciera que se está armando un equipo político de manera bien positiva. Respecto de economía también, Quirós ha tenido la capacidad de nuclear un equipo que eventualmente pudiera apuntar la dirección fundamental de lo que quiere CAS en ese sentido, que es el tema de la permisología, aminorar un poco la carga de burocracia que hay en el Estado para facilitar los proyectos de inversión y traer inversión extranjera. Yo creo que en eso son señales y pareciera, uno tiene que no poner el condicional siempre porque no sabemos, que pudiera eso tener un buen resultado. Seguridad creo que lo resolvió bien también. O sea, acuérdense que primero estuvo Carter, después se habló de Codina, o sea, hubo harto manoseo respecto de quién pudiera ser ministro de Seguridad y finalmente sacó este conejo del sombrero con la fiscal de Tarapacá, Trinidad Steiner, que realmente es una muy buena carta, o sea, uno no puede negar, ella ha tenido casos muy complejos, Prende al ella agua. coordina policías como fiscal, o sea, puede que no tenga todas las habilidades en derecho administrativo como era el actual ministro Cordero, que es un gran ministro, pero parte con un buen hándicap y un know-how bien interesante respecto del tema que le toca presidir. Yo creo que fue una buena decisión. Yo creo que hay Lincorado también, por supuesto, la ministra de Ciencia. O sea, hay cosas relevantes. Y yo creo que lo que uno le critica en general a este gabinete es que no se ve como una mirada estratégica respecto de lo que quiere el gobierno conseguir con esto, pero sí tiene estos puntos luminosos que eventualmente pudieran darle éxito en su gestión al gobierno de Kass. Vamos a ver. Claro, y a mí me toca también decir algo positivo que tal vez va a ser polémico, lo que toque en cultura. ¿Por Un poco, qué? claro. Porque me parece, claro, Undurraga puede que no sea alguien que tenga ninguna conexión con, digamos, con la cartera de cultura, pero yo creo que es un tipo más bien de sentido común. Y eso a mí me tranquiliza en qué. En el hecho de que Cast había puesto, digamos, en su programa, no sé si fue en una primera versión que hicieron del programa de gobierno, la idea esta de quitar fondos, ya fondos del Mm. libro, fondos de publicación, fondos de esto, fondos del otro,
Y siendo un tipo razonable, Undurraga, viniendo más del de la centro derecha que de la derecha dura, tal vez podría ser un tipo razonable que se niegue a sacar fondos de cultura. Ojalá, ojalá. Eso por lo menos es esperanzador. No sé si es positivo, pero yo tengo la esperanza de que no nombró a alguien demasiado extremo en cultura, porque también podría haber nombrado al equivalente a Marín, digamos, en cultura y haber terminado en eso. Sí, yo creo que igual, bueno, su madre es escultora, ¿cierto? Y su tío fue premio nacional, así que por lo menos viene como en Tiene una Y él, familia. y él, claro, él, él entiendo que es como director de televisión, su comunicaciones, título es sí. del mundo audiovisual. Claro. Alguna Ahora, conexión tiene. sí, ojo Sí, con lo siguiente, nadie ha criticado a Undurraga, salvo el director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, que dijo que era inconcebible que Undurraga fuera ministro cuando él representaba exactamente las ideas opuestas de Kast y de la derecha, porque acuérdense que Undurraga estuvo a favor de del aborto en tres causales, estuvo a favor del matrimonio igualitario, o sea, él siempre ha tenido en los temas valóricos una posición muy liberal. Entonces fue Pero eso es criticado bueno. ácidamente por la fundación, por Claudio Arquero, diciendo que era exactamente lo contrario de lo que la derecha Pero representaba. eso es un punto en contra, un punto a favor en el Un sentido punto de a favor de que, Undurraga, exactamente. claro, un punto a favor para Undurraga porque puede ser lo que yo estoy diciendo, que no haga cosas radicales, cambios radicales en cultura. Eso sería muy bueno, que no sí. empiece a quitar fondos. Así que El podemos... otro día, el otro día escuchaba que este gabinete de Kast era el gabinete más gremialista que hubiera soñado Jaime Guzmán. Sí, Decía. totalmente. Eso de que Jaime Guzmán, la Sí, famosa polémica de que Jaime Guzmán hubiese votado por Kast, yo creo Sí, que habría ahora votado por casa. habría votado por Kast, no por la Evelyn Matei. O sea, eso ahora lo podemos... Sí, sí, y en pero no realidad, sabía mira, que, pero ojo, que no, no iba a saber que al momento de votar no iba a saber que iba a tener estos ministros, digamos. pero fíjate que hay cosas que no sabemos si responden a una estrategia o no, pero eventualmente uno pudiera pensar que detrás de los nombramientos también hay alguna idea preconcebida, y en Sí. ese sentido, Kast da como señales hacia ambos lados. Uno, nombrar a Jimena Rincón y a Mm, Campos, que son ambos ex ministros de la Concertación, ¿no es sí. cierto? Es una señal también, representa abrirse un poquito políticamente. Y por el otro lado también, nombrar a la ministra de la Mujer, a esta persona que representa un sector tan conservador, también es una señal hacia su flanco derecho tan débil con la salida de libertarios, que representan un poco, porque supuestamente libertarios no entró al gobierno porque ellos tienen un conjunto de líneas rojas valóricas, que dijeron, no, o No. sea, no estamos dispuestos a transar en eso. Entonces también puede que a lo mejor ahí Kass haya tratado de a lo menos tender puentes hacia Mm. ambos extremos, hacia ambos lados del arco político, para facilitar su gestión en el futuro gobierno. No sabemos. A lo mejor aquí lo único que hubo fue cuentas Gustito, más gustito. chicas y hubo gustitos más personales, no sabemos. Pero bueno, hay que ver qué es lo que sucede cuando suma el 11 de marzo. Exactamente. Así que bueno, dará para mucho. Seguiremos en esta conversación porque no va a ser el último podcast que vamos a tener sobre este primer ministerio. Sí. Veremos cuánto Oye, Alicia, dura. pero antes que corte, mira, así como está, porque los partidos políticos de derecha quedaron enojados. Aquí hay conflictos al interior del gobierno Sin duda. futuro. Pero por otro lado también, el actual oficialismo está terminando a las patadas. Mal, Bodanovich. Muy mal. Y hoy día se produjo esta reunión entre los partidos del socialismo democrático, la crítica que les hizo el jefe de bancada del Frente Amplio, que fue terrible. O sea, están terminando bastante quebradas las dos almas del actual oficialismo, lo cual va a prefigurar en el fondo tener como dos oposiciones. Así que vamos a ver ahí ¿Quién más que los además que libertarios? atenta, además que Son tres el oposiciones. legado de Kass, perdón, de Boris, de las pocas cosas que podría haber dejado como legado, Mm. es precisamente Unidad. una posición unida, pero lamentablemente son tampoco va a ser, digamos. No, no, pero sabes que podría tener un lado positivo, Rolando, porque esto es algo que lo conversamos con David, que nosotros pensamos que fue un error el hecho de haber ido juntos, todos juntos, en vez de haber tenido una primera vuelta con dos candidaturas.
yo creo que eso va a ser inevitable la próxima vez y tal vez sea bueno tener un candidato del socialismo democrático y un candidato del Frente Amplio y Partido Comunista y vernos las caras y ver quién sale de ese proceso. Así que no todo tan negativo, pero entiendo el punto de que, claro, o sea, la señal que se da, la foto que se saca no es muy bonita. Muy bonita, sí. Claro, con toda pelea. Pero como dice Adriana, finalmente va a tener CAS tres oposiciones, porque si tiene Frente Amplio, Partido Comunista, el Socialismo Democrático, más el Libertario, el Nacional Libertario. Libertario, la cosa se le va a poner bien Y esa es la peor, ¿ah? Esa es la más corrosiva para él. total. La otra es obvio, la va a tener, pero la de los libertarios es una posición muy dura. Le va a Sí, hacer mucho daño. sí, porque aparte que ellos lo que quieren es en la próxima salir ellos presidente. Entonces, cosa que yo veo muy difícil, muy improbable, pero en política nunca se sabe, sí. Pero yo creo que ellos apuntan a eso, a hacerse muy presidenciables para la próxima vez, criticando todo. En el fondo, la misma táctica que tuvo Kast con Boric, de criticar todo, todo malo, y así yo crezco. Bueno, el Nacional Libertario va a hacer lo mismo, criticar todo lo que haga Kast y después decir, no, nosotros somos los salvadores. Nosotros sí que sí somos la verdadera derecha. Pero Exacto. también está, me encontré un cuarto, sorry, que estaba pensando, y el Partido de la Gente, vos, Parisi. Mira, ahí vamos a ver, ¿ah? La Sí, gran pregunta que va a pasar con el partido de la gente. sí. Vamos a ver si aguanta los primeros meses como partido único con sus 14 parlamentarios o terminan quebrados a los primeros meses. Yo creo que el Yo creo muñequito, que la derecha va a intentar capturar un par de diputados del Partido de la Gente. seguro, yo creo que va a depender mucho de lo que haga la Pamela Giles, del muñequeo político que ella tenga, porque ella es la líder en el Congreso, de facto, digamos, del partido de la gente, porque obviamente que es su parlamentaria más importante, con más trayectoria política. Entonces, lo que ella logre en términos de mantener a sus huestes ahí va a ser, yo creo, clave. Así que tendremos mucho, mucho para conversar en los próximos meses. Así que nos despedimos por hoy de este diálogo regionalista y nos volveremos a encontrar pronto para hablar, lógicamente, de todos estos temas políticos, aunque la cosa internacional nunca se sabe. Tuvimos Mm, uno sobre el tema de Venezuela y sí. como yo dije, sigue Venezuela donde mismo, no ha cambiado absolutamente nada. Mis predicciones se han cumplido en ese aspecto, que la Delcy Rodríguez es la que sigue a cargo, no ha cambiado nada más que la cabeza, el régimen de Maduro sigue intacto y Trump ya se movió a otra cosa que fue lo de Groenlandia y lo de Groenlandia también fue un fracaso para Y Trump. mandó tropas a Irán ahora, ¿eh? Ojo que mandó una flota a Irán y Mm. vamos a ver qué pasa. Claro, la cosa está bien revuelta, lo de Groenlandia terminó en nada, después de todo este bravato y esto, al final no pasó nada. Así que con Trump la cosa siempre nos va a mantener ahí a la Oye, Trump, expectativa. ¿cuándo sale? Oh, si recién partió, le Nos quedan quedan 3 años. 3 años. Mira, nos quedan Ya. 3 años de Trump, pero con la esperanza de que en noviembre tenemos elecciones y todo indica que los demócratas tienen hasta posibilidades de salir en la Cámara, en el Senado, de retomar el Senado, que está difícil, pero imagínate que un 58% de la gente no quiere nada con lo que está haciendo Trump. Tenemos a diario noticias de todas las cosas que está haciendo ICE en Minnesota, que ha sido horrible, o sea, todos los días una noticia peor que la otra. Entonces esto va realmente corroyendo la imagen, ¿no? Incluso de la gente que lo apoyó, de la gente que votó por él, que de verdad, imagínate que están deportando cubanos. Esto es para mí lo más alarmante en términos políticos para Florida, para el estado de Florida. ¿Qué va a pasar con el voto cubano cuando estamos viendo que los cubanos perdieron el privilegio que tenían Mm. a nivel migratorio? Ya no, están deportando cubanos, entonces eso ya es súper, súper grave. Yo creo que eso va a tener consecuencias a nivel electorales en Florida y en otros estados con población cubana y con otra población latina. O sea, así que tenemos harto, harto para analizar ahí, pero las cosas se van desarrollando bastante rápido en este gobierno de Trump. Así que se cumplió recién el primer año y todos Y comentamos, recién, recién. parece que hubiera sido como los 4 años resumidos en uno, porque ha sido muy intenso el segundo gobierno de Trump. Así que, bueno, nos despedimos, esperamos que tengan una excelente semana, fin de semana, y nos encontraremos en un próximo diálogo regionalista. Que esté Que muy muy bien. bien. Chao, chao.